Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En otro video sumamente interesante vamos a hablar de cómo trabajar con los espíritus guías y protectores. Este tema es sumamente importante porque muchos practicantes del espiritismo, de la santería y del palo se conectan o se comunican con entidades espirituales que no son muy buenas. Y la razón es que no hacen un buen discernimiento espiritual con quién es que se están comunicando. También yo me he percatado de personas que hacen contacto supuestamente con entidades espirituales que en el fondo son creaciones del nivel subconsciente de la persona. Entonces eso es bien peligroso porque cuando yo creo una espiritualidad que no existe, puede introducirse un espíritu impostor, un espíritu de estos que se llaman falsantes o de impostura. Y entonces hacerse pasar por supuestamente por el espíritu que usted dice que es guía de usted. Pero antes de entrar en estas dinámicas, en estas problemáticas que hay con respecto a la comunicación espiritual, tengo que hablar principalmente de lo que es un espíritu guía y lo que es un espíritu protector. El espíritu guía es una persona, básicamente una persona fallecida, el espíritu de una persona fallecida, desencarnada, que su labor como espíritu es orientar, guiar a la persona viva o encarnada sobre asuntos de su vida personal, pero más enfatizada en la parte espiritual. O sea, un espíritu guía, el rol principal es orientarlo por su camino en el plano material, pero guiarlo de una forma correcta para que usted no meta las patas, no cometa errores, pero siempre partiendo del libre albedrío de las personas. Cuando viene un espíritu guía, vamos a decir, me llamo Pancholo, soy un espíritu guía tuyo y yo quiero que hagas tal o cual cosa. Eso no es un espíritu guía. Eso es un espíritu obsesor, un espíritu impostor, un espíritu que empezó con el pie izquierdo. Porque primero, un espíritu guía respeta el libre albedrío de las personas. Número dos, si un espíritu guía te va a orientar o a dirigir sobre algún asunto en particular, ese espíritu guía te va a sugerir, no te va a ordenar. Esa es una de las características para distinguir lo que es un espíritu de luz y un espíritu de oscuridad. Los espíritus de luz sugieren y los espíritus de oscuridad ordenan. Entonces, la mayoría de los practicantes del palo, la mayoría de los que practican la santería y la mayoría que practican el espiritismo, se sientan a meditar un ratito, cierran los ojos y de momento aparece una serie de entidades y ya, esos son espíritus guías. No. Pueden aparecerse cientos de espíritus. Y de esos cientos de espíritus, 5, 10, 12 pueden ser espíritus que pueden establecer una interacción con usted, una conexión con usted efectiva y que le pueda ayudar en su vida personal. La experiencia mía es, en cuanto a estos casos, he conocido personas mediunidades que han terminado en un psiquiátrico o han terminado mal,
a nivel espiritual. Porque se han asociado con espíritus que dicen ser espíritus guías y resultan ser espíritus obsesores o espíritus del bajo astral, que lo que quieren es manipular básicamente la energía de usted. Manipular sus estados de ánimo. Porque ninguno de estos practicantes del palo te va a decir que los espíritus del bajo astral les encanta crear brotes emocionales. Que usted se ponga a gritar, empieza a hacer un par de cosas agitadas para que usted empiece a liberar una energía de su cuerpo energético para ellos alimentarse. ¿Cuál es el problema de esos supuestos espíritus guías? Que en el fondo son vampiros energéticos. Entonces, te meten en la movie, en la película, de que ellos te van a ayudar, de que ellos te van a abrir los caminos, y es todo lo contrario. Lo que quieren es cerrarte los caminos, establecer un anclaje energético para consumirte tu energía vital. Básicamente un vampirismo energético fuerte, para entonces ellos seguir alimentándose de tu energía y tú vas a ver las consecuencias. El agotamiento físico, no vas a poder dormir por las noches, vas a sentir un sinnúmero de perturbaciones a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque te contactaste con un espíritu guía que no era bueno. Era un impostor, un engañador. Te metiste en la película de él y él se aprovechó y está consumiéndote tu energía al máximo. Entonces, ¿qué pasa? Como yo indiqué, el espíritu guía sugiere, no ordena. Eso es lo primero. Cuando tú estableces una conexión a nivel de clariaudiencia o a través de la intuición con un espíritu, eso es lo primero que tú tienes que ver. Si él te está hablando para imponerte o te está hablando para sugerirte. Esa es la primera diferencia que usted tiene que tener con esa entidad que dice ser un espíritu guía. Y dentro del mundo de los espíritus guías, tenemos una serie de espíritus que caminan por esa misma dirección. Hay doctores espirituales, instructores espirituales y espíritus guías. Los doctores espirituales son entidades, espíritus desencarnados, fallecidos, que están a un nivel del alto astral. Espíritus que han logrado una evolución y que están en la disposición acá en el plano material de instruirnos de buenos consejos y de buen conocimiento que nos ayude a progresar en la vida. Hay doctores espirituales, hay instructores espirituales que pueden ser en distintas áreas de la vida del ser humano. Puede ser la ciencia, la educación, las leyes. Yo tengo espíritus que conocen bien los aspectos jurídicos. Tengo entidades espirituales que trabajan en el aspecto de la medicina. Hay algunos que trabajan en el aspecto de la educación. Hay entidades espirituales que trabajan en el aspecto de terapias alternativas, de terapias magnéticas, flores de Bach. O sea, en el mundo espiritual hay muchos seres buenos y benévolos que tienen entendimiento o conocimiento espiritual de ciertas cosas que le pueden ayudar a usted a ser mejor persona. Pero ellos se van a acercar a usted y todo lo que le va a transmitir es en forma de sugerencia. Nada impuesto, que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eso no. Ellos no van a ver, eso no es el enfoque de ellos. El enfoque de ellos es decirte a ti, recomendarte a tal o cual cosa. Pero tú eres libre de si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Estos espíritus
guías que están asumiendo una postura de falsantes, te puede estar llevando por un camino donde usted se puede enfermar tanto espiritualmente como físicamente. Porque esas entidades lo que quieren es su energía vital. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves a estos tatas inteligentes, a un espíritu del bajo astral que está habituado a la sangre de los animales o a la menga de los animales. La experiencia mía es que cuando usted le da 2 patas, 4 patas a una entidad espiritual, usted lo que está haciendo es fortalecer esa entidad espiritual que quizás usted quiere sacar, desconectar del cuerpo energético de esta persona viva. Y realmente eso no funciona. Todo lo contrario, le está dando fuerza a esa entidad espiritual que está imantada en el cuerpo energético de la persona y es bien cuesta arriba. Si usted hace eso, despegarla de la persona. Porque lo que la sangre del animal es una energía electrobiomagnética que lo que hacen es fortalecer a esa entidad espiritual. Así que hay otras formas para poder desconectar un espíritu del bajo astral de la materia de una persona. Pero la realidad es que cuando usted empieza a trabajar en el mundo espiritual dando sangre, y algunos cometen la indiscreción de usar sangre humana, pues ya están entrando en un camino que es altamente peligroso. Y más cuando usted tiene habituado a un fundamento a consumir menga. Ya eso yo lo he hablado en otros videos. Pero muchas veces estos espíritus guías van a pedir sacrificios de animales y usted no se preste para eso. Usted lo que está haciendo es engordar a esa entidad, la está engordando energéticamente. Y usualmente las entidades del alto astral no necesitan menga o sangre de animal. Eso lo utilizan nada más las entidades del bajo astral. Y yo he hablado aquí muchísimas veces que un espíritu de una persona fallecida o desencarnado se puede alimentar de distintas fuentes energéticas que hay en el plano material. Porque los espíritus, para poder manifestarse en este plano material, necesitan conectarse a un vórtice de energía, un campo energético, básicamente que tenga unas propiedades electromagnéticas para que él se pueda manifestar. Y eso es bien importante que usted lo tenga presente, porque la mayoría de los practicantes del palo que hay por ahí no hablan de toda esta dinámica energética que hay con las entidades espirituales. Un espíritu de una persona fallecida o desencarnada necesita anclarse a algún campo energético para poder manifestarse en este plano material. Punto. El primero que se dio cuenta de eso, pues, vamos para que ustedes lo tengan bien claro, el que se dio de cuenta principalmente que los espíritus se pegaban al cuerpo energético de los seres vivos, se llamaba Allan Kardec. Y entonces todas las manifestaciones de los espíritus que vemos en la época de Allan Kardec o desde el desarrollo del espiritismo kardeciano, nos damos de cuenta que todos esos fenómenos paranormales que veíamos en las mediunidades era producto de esas entidades que se pegaban al cuerpo energético de la persona viva. Eso es lo que se le llamaban el famoso ectoplasma. Algunos dicen que es fake. Hay fotos que son fake, que son falsas,
pero hay manifestaciones de mediunidades que son verdaderas. Porque siempre está lo que es verdad y lo que es mentira. Esa realidad siempre está ahí. Voy a hablar algo aquí de un conocedor de Malongo que ahora está hablando en TikTok, que habló de los espíritus en Cano y los espíritus en Quita, y que estaba hablando que los negros congos no sabían lo que era bien y mal, que ellos no sabían nada de eso, que ellos lo único que brevaban era con que eran lo que es claridad y lo que es oscuridad. Mire, una persona practicante del palo que te diga que los negros congos no sabían lo que es bueno y lo que es malo, definitivamente el hombre está en Mermelandia, totalmente. Los negros congos sabían lo que era bueno y lo que era malo. O sea, el concepto del bien y el mal. Usted tiene que leerse a W. Fraser, tiene que leerse a Mircea Eliades, estos grandes escritores de antropología religiosa. El concepto del bien y el mal siempre ha estado presente en todas las culturas, desde la India, Egipto, África. Y ustedes dicen eso porque ustedes, como no estudian nada, porque te lo dijo un padrino que está desorientado, pero la realidad es que los negros congos sabían lo que era bien y lo que era mal. Punto. No desde el punto de la perspectiva, porque eso es verdad, de la perspectiva como los católicos lo definen, o las religiones judeas, vamos a decir, la religión judía, no tienen su forma de definir lo que es el mal. Pero las tradiciones, como los negros congos no van a saber lo que es bien y lo que es mal. Y usted basar la definición en una estupidez como espíritu claro, espíritu de claridad y espíritu de oscuridad. Eso es una explicación simplista. Todos los seres humanos en este plano, ahora partiendo el concepto ya amplio, todas las culturas, usted, todos estos suscriptores saben lo que es estar en un camino de bien o un camino de mal, por distintas razones. Entonces usted me va a decir que los únicos que no hablaban en esa tonalidad o en ese concepto eran los congos. Mire, por favor, retírese con dignidad, no siga hablando cosas que usted no sabe. Una cosa es, recuérdese que la tradición congo no tenía la verdad cogida por el mango. Ellos explicaban las cosas de acuerdo a los recursos culturales y espirituales y ancestrales que ellos tenían. No puede esperar explicaciones bien elaboradas de los congos sobre lo que es el bien o el mal, porque no la vas a ver. Pero sí, ellos tenían claro de lo que eran acciones negativas y acciones negativas y lo que eran acciones positivas. Lo tenían bien claro. Entonces, por eso es que usted ve que, por ejemplo, un famoso Tata Inquisidor de las redes que decía que usted puede hacer mal y no tiene ninguna consecuencia, porque están basados en una definición simplista, estúpida de lo que es el bien y el mal. O sea, decir que los congos lo definían como claridad y oscuridad nada más, eso es una explicación simplista de contestar algo que es tan profundo que las mismas tribus y etnias africanas se lo han planteado de toda la vida. Le hace a Mircea Eliade, le hace a W. Fraser, a los grandes escritores de antropología religiosa, y te van a indicar que de una forma o de otra ellos han reconocido de que existe el bien y existe el mal. Y no espere explicaciones tipo cristiana o de la religión judía, porque eso no se va a dar. La tradición congo es otra
Ellos lo van a explicar a su forma y a su manera, de acuerdo a los recursos ancestrales, espirituales, culturales que ellos tienen. ¿Estamos claros en eso? Pues santo y bueno. Volvemos a los espíritus guías. Hablé que los espíritus guías, vuelvo y repito, hay espíritus que son doctores espirituales, instructores espirituales y espíritus guías. Son espíritus que te van a orientar sobre distintos asuntos de la vida. Estos espíritus guías no es meramente un espíritu, meramente de un trasfondo espiritual, sino que es un espíritu que te puede ayudar en muchas facetas de tu vida, hasta la profesional. O sea, el concepto del espíritu guía es mucho más amplio de lo que te presentan estos practicantes del palo. O sea, te pueden ayudar en tu desarrollo espiritual, en tu desarrollo académico y en tu desarrollo laboral también. O sea, estos espíritus pueden ayudarte en eso. Pero depende con quién usted se conecte. Porque hay muchos espíritus facendas. Hay espíritus que se hacen pasar por una entidad de luz y no lo son. Usted sabe, en el caminar mío de los centros espiritistas en Puerto Rico, la cantidad de gente obsesada que yo me encontré. Gente que establecía conexiones negativas con entidades espirituales que decían ser sus mejores guías espirituales. Y terminaba en el psiquiátrico, terminaba en una crisis emocional. Y entidades espirituales que le sugerían a ciertas personas hacerse hasta mutilaciones. Bueno, hay un caso que a mí me tocó, porque la persona me la llevaron una vez para que yo hablara con ella, pero ella estaba dominada por una entidad del bajo astral. Y yo tuve que aclararle el camino para que la señora pudiera entrar en entendimiento, porque la señora, pues, se conectó con una entidad espiritual que básicamente la mandó a quitarse los dientes. A quitarse ciertos dientes. ¿Usted cree que eso es un espíritu guía? No, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Espíritus protectores. Vamos con los espíritus protectores. Un espíritu protector te protege de peligros en el plano material. O sea, te alerta acerca de peligros que usted pueda estar expuesto. Y también estos espíritus protectores te protegen de entidades del bajo astral que te están acechando, que lo que quieren es establecer un vampirismo energético contigo o quieren afectarte a nivel anímico. Esos espíritus protectores, hay muchos, millones en este plano, ayudándonos a nosotros a protegernos de las entidades del bajo astral. Entonces, estas entidades del bajo astral, cuando ven espíritus protectores, usualmente los espíritus protectores son espíritus del alto astral. Son espíritus que son espíritus, como hablamos aquí en el palo, espíritus endundu, espíritus que tienen una elevación espiritual contrario a los espíritus endoki, que son espíritus del bajo astral y de nivel vibratorio bajo. Porque realmente las fuerzas a nivel espiritual se definen a través del nivel vibratorio energético de los seres. Entonces vuelvo y les explico a ustedes. El que diga que entidades mayores son entidades del bajo astral está diciendo algo que es incorrecto. Porque las verdaderas entidades mayores en el mundo espiritual son las del alto astral.
Pero si usted dice voy a pactar con entidades menores, santo y bueno, eso es exacto, es lo que usted quiere decir. Que son entidades del bajo astral, se llaman entidades menores. Las entidades del alto astral se llaman entidades mayores porque vibran energéticamente más que las del bajo astral. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a hacer un pacto con entidades mayores y usted lo que está haciendo es un pacto con entidades del bajo astral o del bajo umbral, porque hay una diferencia entre el bajo astral y el bajo umbral. El bajo astral, estamos hablando de entidades espirituales que tienen cierta inclinación al mal. Y hay grados, como he hablado, hay grados de bien y hay grados de maldad. En el caso de espíritus del bajo umbral o espíritus maléficos, son entidades espirituales que están inclinadas totalmente hacia la maldad. Ese contacto con esas entidades del bajo umbral no es muy frecuente. Lo que pasa es que las iglesias cristianas, pentecostales, a todo le llama diablo y no todo es diablo. Si vamos a ver la descripción que ellos hacen de lo que es supuestamente un demonio, un diablo, lo que resulta ser un espíritu endoki que tiene cierta inclinación a la maldad. ¿Entiendes? Entonces, pues, la gente confunde eso. Los espíritus endoki tienen grados de maldad, pero cuando hablamos de entidades del bajo umbral, entidades maléficas, son entidades que están inclinados totalmente al mal. Por lo tanto, las posesiones con entidades maléficas o utilizando el concepto cristiano de demonios, pues no es muy común. Sí es común que los ataques espirituales, específicamente con espíritus de personas fallecidas, desencarnadas, que nosotros las tipificamos como endoki, espíritus que tienen cierta inclinación a la maldad. Esos espíritus son muy fáciles de remover comparado a una entidad del bajo umbral o una entidad maléfica. Y esas entidades maléficas nosotros lo podemos ver en los videos, específicamente las secciones de los exorcistas católicos. Como me escribió un suscriptor, Tata, ¿se puede remover un diablé utilizando mayombe? La contestación es que no. Usted no puede remover una entidad maléfica. Usted no puede mover una entidad del bajo umbral con espíritus endoki de los que utilizan los mayomberos. Para que ustedes cojan cabeza y entiendan lo que yo estoy hablando aquí. Los espíritus del bajo umbral, los espíritus maléficos, son espíritus mucho más inteligentes que los espíritus endoki. Cuando hay grupos a nivel del astral, que hay una serie de espíritus endokis que están dirigidos por un cabecilla, y ese cabecilla es un espíritu del bajo umbral, lo que nosotros en el argot cristiano le llamamos demonios. Y aquí hay personas que si hacemos pacto con entidades maléficas del bajo umbral, y en el fondo eso es un engaño. No están pactando con ese tipo de entidades. Están pactando con entidades endoki. El que trabaja con ese tipo de pactos no está en las redes. Sencillo. Estamos hablando de cosas mayores
y más que mayor es peligrosa. Así que para que usted tenga una idea clara con respecto a lo que es un espíritu endoque, un espíritu maléfico. Bueno, hay muchísimos millones de espíritus protectores. Esos espíritus protectores te van a por ejemplo, una de las cosas que la gente no sabe, que estos espíritus protectores te alertan, por ejemplo, te alertan de, tú quieres salir a la calle y ese espíritu te dice, no salgas ahora, quédate por 5 o 10 minutos para entonces para que no te pase nada. Y después, cuando tú te das de cuenta, es que más cerca de tu casa, por donde tú siempre pasas, ocurrió un accidente. Y esos espíritus te orientan. No salgas de noche a tal hora porque... Y te puede venir una visión, un flashback de un individuo sacando un arma de fuego y apuntándote. Eso quiere decir que usted interpreta de eso, que el muerto o el espíritu de protección que te está hablando te está indicando que puede haber un asalto hacia tu persona. Y cuando vienen esos flashbacks, específicamente si tienes cualidades o facultades de clarividencia, vas a ver ese tipo de visión. O que tú vas a salir con tu automóvil y de momento cae un aguacero bien fuerte, que por algún problema de las inclemencias del tiempo te están indicando a los seres que no salgas porque puede haber un problema con tu vehículo o algún tipo de accidente. Así es que hablan los espíritus protectores. Y hay espíritus protectores. La segunda función que ellos hacen es protegerte de entidades del bajo astral. Entonces, una cosa que usted tiene que saber, hay gente que dice, mira, a mí me protege San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, él directamente no te está protegiendo. Los que te están protegiendo son los espíritus, que están afín contigo, que te quieren proteger, que quieren alertarte de cualquier situación y ellos van a estar ahí pendientes para que usted no tenga ningún tipo de contratiempo. Y esos espíritus protectores te alertan hasta si hay una entidad del bajo astral que se quiere introducir en tu casa. Te dicen, mira, aquí hay una entidad espiritual que no es buena, que quiere afectar el ambiente familiar de tu casa, quiere crear situaciones de conflicto, de agresión física, porque estas entidades, usted no sabe que los espíritus del bajo astral pueden crear situaciones en su casa donde se desate la agresión física y verbal entre los miembros de esa casa. Un psicólogo te dirá que eso es problema de comunicación. No son problemas de comunicación. Son entidades que se meten en el centro de tu casa a crear controversias, a crear situaciones para que se desata una situación de agresividad física y verbal entre la gente que vive en tu casa. Entonces, este espíritu protector te dice, mira, ahora entró aquí una entidad que es un buscapleito, que le gusta tirar cizaña, crear problemas para que ustedes estén peleando. ¿Para qué? Porque cuando en una casa el hijo, la madre, el papá se enredan a discutir y a pelear, liberan una energía a través de un brote emocional, sea de coraje, de ira,
de molestia, y esa energía que tú liberas en el coraje, esa energía es la que se alimenta las entidades del bajo astral. Ninguno de estos paleros de las redes te va a explicar eso, porque ellos no saben lo que es energía. Los espíritus del bajo astral, los espíritus del bajo astral, para ellos mantenerse fuertes en este plano, tienen que establecer anclajes energéticos dirigidos a establecer un vampirismo energético con los vivos. Y hay cadenas espirituales de vampirismo energético, cadenas espirituales grupales que van dirigidas a que estas entidades del bajo astral cogen un grupo de estos espirituales que hay, de estos grupos espiritistas, y se meten dentro de ese grupo y establecen unas conexiones energéticas en el fondo, establecer cadenas entre sus miembros para poder, en una forma clara y sencilla, consumirle la energía vital a todos esos miembros de ese grupo, y a la misma vez crear brotes emocionales, crear discusiones, controversias, todo lo que pueda soltar una descarga emocional para ello, para que estas entidades que crearon esa cadena poder consumir la energía que ustedes, a través de su coraje, de la ira, o sea, toda expresión anímica suya negativa es alimento para las entidades del bajo astral, para que usted lo pueda entender, lo pueda comprender lo que yo estoy hablando. En mi vida personal, yo tuve en cuenta de que uno tiene que definir quiénes son los espíritus guías y quiénes son los espíritus protectores. Y gracias a Dios he podido tener un buen discernimiento espiritual, un buen análisis de qué espíritus me pueden ayudar y qué espíritus me pueden desayudar. Y eso es lo que yo he aprendido en la práctica del palo y del espiritismo. Porque, como dice, no todo lo que baja en el cielo es santo. Esa frase lo dicen muchos los santeros. Hay entidades que se presentan como que te quieren ayudar, que te quieren brindar bienestar, y en el fondo lo que vienen es a desarmonizar tu vida personal. Trata como yo físicamente sé que el espíritu que se acerca a mí es un espíritu del bajo astral o un espíritu de luz. Sencillo. La energía que tú sientes. Si tú sientes una energía que te está cargando, que te incomoda, obviamente es un espíritu del bajo astral. O una energía que tú sientes que te da coraje e ira. Eso es una señal de que es un espíritu del bajo astral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted siente un escalofrío, como decían los viejos espiritistas, fluido, cuando usted siente ese fluido, esa energía de bienestar, esa energía de tranquilidad, de calma, de paz, te está indicando que se acercó al lado suyo es un espíritu de luz. Porque un espíritu del bajo astral no te va a traer paz, alegría, sosiego, nada de eso esos espíritus te van a dar. Los espíritus lo que te van a crear es, los espíritus del bajo astral lo que te van a crear es malestar, coraje, ira, todos los sentimientos negativos que usted ha experimentado en su vida. Hay entidades del bajo astral que pueden llevarlo a usted a presentar ese tipo de cambios anímicos. Y así es que uno sabe cuando una persona sabe que está entrando en una faena obsesiva.
Ese concepto ahora que se usa de que las personas tóxicas, es un concepto muy simplista. Hay personas que te pueden transmitir una energía bien pesada, que es usualmente la que le llaman energía tóxica, o una persona que te habla y todo lo que habla es negativo, no habla nada desde el punto de vista optimista, lo que te está diciendo a ti que esa persona está afectada por entidades del bajo astral. Porque un ser humano que no pueda ver la parte bonita de la vida, lo que te quiere decir que esa persona está dañada a nivel energético espiritual. Y entonces uno de los problemas es que esa persona está sumamente afectada. Entonces cuando usted habla con ella, te transmite su campo energético, el cual ese campo energético te afecta tus estados anímicos. Y la gente lo sabe cuando de momento yo estoy bien tranquilo en mi casa y de momento me da un arranque de coraje. Y usted no sabe de dónde proviene eso. Pero a mí usted me lo dice y yo le voy a decir de dónde proviene. Proviene de una entidad del bajo astral que se pegó a usted. Eso son cosas sencillas. Eso es 2 más 2, 4. Si usted está tranquilo, está en paz, está en tranquilidad y de momento lo acoge una corriente de negatividad, una corriente de coraje, de ira, usted tiene que partir de ahí, de que hay algún tipo de influencia espiritual que lo está afectando a usted. Sencillo. Por lo tanto, Tata, ¿cómo yo puedo identificar un espíritu guía? Algunos te dirán, vamos a hacer una misa de investigación espiritual, que ahora las misas de investigación espirituales son facendas. Están inventando mucho. Inventando para buscar una excusa para rayarte o hacerte el santo. ¿Cómo usted puede saber cuáles son sus espíritus guías y sus espíritus protectores? A través de la meditación. Usted sentarse, por lo menos hacer una práctica de meditación silenciosa, por lo menos media hora al día. Sentarse, hacer una invocación típica que se hace del libro de Allan Kardec, de la invocación de espíritus. Y ver que los espíritus te dicen o se manifiestan, aquellos que te hablan a través de tu mente, a través de la intuición, o te hablan a través de la clariaudiencia, que usted los escucha, o clarividencia, que usted los ve. Dejar que esos espíritus se manifiesten y ver qué es lo que ellos traen. Lo primero que usted le tiene que preguntar a esos espíritus guías o protectores que se aparecen es cuál es el propósito de su visita. ¿Qué ellos quieren en estos momentos? ¿Qué tipo de relación quieren establecer conmigo? Quizás una relación de ayuda, o meramente que esos espíritus no te quieren ayudar, que vienen por un propósito de establecer una faena de un vampirismo energético. Todas esas cosas hay que preguntarlas para saber cuál es la intención de esa entidad espiritual, por qué está ahí, cuál es el propósito. Entonces, la mediunidad, como me preguntó un suscriptor, no se desarrolla de la noche a la mañana. Se necesitan muchas horas de meditación, muchas horas de que usted pueda relajar su cuerpo para entrar en proceso de meditación y específicamente niveles de estado alterados de conciencia para poder abrir un canal para que las entidades espirituales se comuniquen con usted. Lamentablemente, hay muchas personas que no han tenido la experiencia de ir a un centro espiritista, de ver sesiones de
obsesión. O sea, ver todo lo que se realiza en un centro espírita. Muchas de estas personas no han tenido este tipo de experiencia. Y yo siempre he dicho que el practicante del palo tiene que ser una mediunidad. Porque esto es una práctica donde es una comunicación continua con los espíritus. Así que usted tiene que tener eso bien claro. Lo que es la comunicación espiritual. Eso no se desarrolla de la noche a la mañana. Hay que meditar, hay que relajar el cuerpo, básicamente para poder crear un espacio para que los espíritus se comuniquen. Tiene que tener una libreta donde escriba qué es lo que los espíritus te dicen. Para mí personalmente, tenía que pasar 3 sesiones de meditación para yo validar la presencia espiritual de un espíritu guía. Si ese espíritu guía viene para ayudarme o viene para desayudarme. Entonces, pues, ese proceso yo lo hacía para entonces validar si es un espíritu que me puede ayudar o un espíritu que viene con intenciones de fastidiarme. ¿Entiendes? Y eso se llama discernimiento espiritual. Por lo tanto, la mediunidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere tiempos de meditación profunda, silenciar la mente, controlar esa hiperactividad mental, para crear un canal para que los espíritus se comuniquen. Entonces, después de 3 sesiones donde se aparece ese mismo espíritu y me valida por qué está al lado mío, mira, yo estoy aquí porque te quiero ayudar a trabajar con tus estados de ánimo. Te quiero ayudar para protegerte de entidades espirituales que se están acercando a ti. O sea, el espíritu te define que por qué él está ahí. Eso es fundamental. Saber por qué ese espíritu está al lado suyo. Y a través de preguntas y a través de usted tener sus facultades psíquicas y mediúnicas desarrolladas, pues usted puede entrar en ese tipo de diálogo con esa entidad espiritual y saber definir lo que es la paja del grano. Y eso pues le va a ayudar a usted a identificar mejor las entidades espirituales, porque si usted va a una misa de investigación espiritual, ya eso está como fabricado. Lo quieren rayar o le quieren hacer el santo. Tenga mucho cuidado con eso. Las entidades espirituales vienen con distintas intenciones y hay que investigar e indagar por qué ellos vienen donde uno, cuál es el propósito. Muchas veces no es para ayudarlo a usted, es para perjudicarlo, afectarlo. Y en muchos de estos casos cuando te tiran una brujería. Que muchas veces utilizan enviaciones de espíritus para afectarlo a usted. Todo ese tipo de cosas hay que indagar, preguntar, para uno saber las verdaderas intenciones de esos espíritus. Y eso es bien, bien importante que usted lo tenga presente. La mediunidad, el desarrollo de las facultades psíquicas son esenciales para la comunicación espiritual. No pierda eso de perspectiva. Eso es bien importante. Entonces, cuando usted establece ya definitivamente que Don Luis es un espíritu guía suyo, porque se identificó como Don Luis, y ya usted ha tenido varias interacciones con Don Luis, usted ya puede incorporar ese espíritu guía, invocarlo, llamarlo para que lo auxilie a usted, le dé
le ayude en los procesos de toma de decisiones, para que el Espíritu lo oriente de qué peligros pueden haber alrededor suyo. Entonces ya después de varias meditaciones hemos identificado que este Espíritu está caminando conmigo diariamente. Hay espíritus guías ocasionales que vienen por sugerencia de espíritu del alto astral. O sea, en el mundo espiritual, los espíritus hediondos tienen distintas misiones. Pero hay algo en cuanto a lo que me preguntó un suscriptor sobre San Miguel Arcángel. Si usted pide la asistencia de un ángel, San Miguel Arcángel no va a venir a auxiliarlo, van a venir a auxiliar los ángeles que están bajo la supervisión de San Miguel Arcángel. Eso yo quiero que ustedes lo tengan bien claro. San Miguel Arcángel no te viene a auxiliar. San Miguel Arcángel tiene unos soldados que trabajan para él, o sea, ángeles, que si usted pide la asistencia de San Miguel, van a venir asistencia de ángeles que trabajan bajo la supervisión de San Miguel Arcángel. Porque los ángeles existen. Habrán algunos practicantes del palo que están en Mermelandia, no. Los que hemos trabajado e investigado el mundo espiritual sabemos que existen los ángeles. Y los ángeles son seres puramente espirituales. Eso es una realidad que existe. Pero como siempre hay gente necia, gente cerrada de mente, que no entiende nada de estos temas. Quieren quedarse en un nivel intelectual pobre. Así que ese punto le hago énfasis para que usted lo tenga presente. Bueno, ya llevamos 52 minutos aquí hablando. Quiero hablar. Gracias a Dios pude terminar el libro El Mago Mental. Es un libro buenísimo, una herramienta para desarrollar las facultades psíquicas y espirituales. Hasta hay un capítulo dirigido a la mediunidad, al espiritismo kardeciano. Habla sobre la realidad energética de todo ser humano. Ahí el libro es bien amplio. Ahí hablo de cosas que toda persona que está en el camino esotérico debe conocer. Así que está disponible. El libro Práctica Ancestral del Malongo no es un libro para todo el mundo. Es un libro exclusivamente para los ahijados o personas que ya están iniciadas en esta rama. Y estaba hablando con un ahijado mío y hemos llegado a la conclusión, y le doy la razón a mi ahijado, que esto es un libro que no lo puede leer todo el mundo. Así que si usted tiene la oportunidad de tener ese ejemplar, ese PDF, entienda de que eso no es un libro es un libro para su uso personal si usted es ahijado de esta casa. No es para dárselo a Tutirimundi. Es un libro, es para los ahijados. Todo lo que se escribe ahí, hay aspectos que se deben quedar en secretividad en la rama. No es para... y recuérdense que en el palo, muchos de los tratados, todo lo que se le dé, que tiene que ver con fundamentación, conocimiento, es confidencial. Es secreto. Aquí usted va a ver muchos practicantes de la brillumba. ¿Usted ha visto algún practicante de la brillumba a hablar abiertamente un tratado? Aunque hay algunos en los canales cibernéticos que lo hacen.
Pero se supone que un tatenquisimalongo, un gangulero, un palero, no publique ningún tipo de información o tratado confidencial de los que se trabajan dentro del Munanzo. Así que ese libro de la práctica ancestral del malongo no es un libro para todo el mundo, es un libro para solamente los ahijados. El de magia mental, sí, eso es para todo el mundo. Todo el que quiera desarrollar sus facultades psíquicas y mentales y mediúnicas, ahí está el libro. Ese libro es buenísimo. Así que eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Una pregunta que me hizo un suscriptor sobre el rayamiento. Mira, vuelvo y te repito nuevamente para que lo tengas claro. Si usted quiere rayarse en un monanzo, usted tiene que saber cómo es que cómo se están dando las cosas en ese monanzo. Hablar con gente que se ha rayado en ese monanzo. ¿Por qué? Porque para evitar problemas, que usted se haga un ritual que resulte ser un dolor de cabeza para usted. Por lo tanto, hay que investigar quién es el Tata Enquisimalongo, el palero, el gangulero que está encargado del monanzo y cómo se dan los procesos de rayamiento. Y hablar con gente que ha sido rayada en esa casa y que ellos te hablen su experiencia. Eso es fundamental en todo esto. Entonces, pues, otra cosa más que quiero hablar con ustedes. En cuanto a los guías espirituales y protectores. Usualmente, cuando ya uno establece una relación con un espíritu guía, con un espíritu protector, lo fundamenta o lo presenta a través de una figura que represente esa espiritualidad a la cual yo estoy contactando. Por ejemplo, yo contacté un espíritu de una gitana, pues yo lo voy a representar a través de una muñeca vestida de gitana. Así, por ejemplo. O si yo me conecté con un espíritu que se llamaba el Negro Carlos, pues yo lo presento con la figura de un muñeco, de un negrito, vestido con una camisa a cuadritos, de acuerdo como yo en evidencia lo recibí y lo fundamento. Yo digo fundamental en el sentido de que establezco un objeto físico que represente esa espiritualidad la cual yo voy a trabajar. Entonces yo ¿cómo se llama? Lo represento a través de un muñeco. O sea, los espíritus guías y protectores, pues ya cuando usted tiene conocimiento de quiénes son ellos, pues usted los representa en un altar. Sea una figura de porcelana, sea una muñeca plástica. Cada cual, esto es, cuando uno trabaja obra espiritual básicamente aquí en Puerto Rico, pues uno lo que hace es representar al guía espiritual que trabaja con uno. Así que eso usted que téngalo presente en el momento que ustedes ya definan quién es mi espíritu guía o espíritu protector. Lo importante, mi hermano, es que no todos los espíritus que se acercan a uno vienen con buenas intenciones. Siempre hay que interrogar a los espíritus, hay que preguntarle a los espíritus de dónde vienen, por qué ellos están ahí, para que usted después no tenga problemas posteriores.
Mire lo que yo le estoy hablando a usted para que no tenga problemas. Usted que se presenta un espíritu, usted le hace las preguntas correspondientes para saber si es confiable o no confiable. Lo mismo pasa cuando usted conoce amistades. Usted tiene un amigo que lo empezó a conocer, usted tiene que saber cuál es, cómo, cómo se porta esta persona, qué tipo de problemática tiene la persona. Porque de ser una amistad que aporte a tu vida, puede ser una persona que no va a aportar en tu vida personal, sino que te va a querer dificultades. Así que siempre usted haga el discernimiento espiritual, el análisis con quién usted está compartiendo, o específicamente cuando son entidades espirituales, para entonces definir si conviene o no establecer una conexión con ellos. Salam aleikum, aleikum salam. Y a los suscriptores, por favor, denle like a este video si les gusta. O si es la primera vez que entran a este canal, pues suscríbanse. Bye.